todos por estar aquí. Gracias especiales a Eric Bourlan, agregado cultural científico de la Embajada de Francia, por organizar este café y darnos la oportunidad de discutir sobre estos temas que tienen que ver con cerebros miniatura, neurociencias e inteligencia artificial. Es un doble placer para mí porque, bueno, soy argentino, pero me fui del país hace 30 años. Y bueno, ahora soy francés y argentino, tengo estas dos nacionalidades en el corazón, por así decirlo. Y bueno, es un placer estar aquí en la Argentina hablando por Francia y contando algunas de las cosas o preocupaciones que tenemos actualmente en investigación en Toulouse, que es donde yo trabajo. Al respecto, se podría comenzar diciendo que Toulouse es una de las 4 ciudades elegidas por un plan especial gubernamental del gobierno de Francia que ha decidido declarar como prioridad nacional la investigación en inteligencia artificial. 4 ciudades fueron elegidas en base a postulados y proyectos presentados para ser declaradas como centros nacionales de investigación en inteligencia artificial. Las 4 elegidas fueron Grenoble, Niza, París, obviamente, y Toulouse. Entonces, por ende, estamos inmersos en mi ciudad en una especie de gran dinámica que tiene que ver con la aplicación de investigación en inteligencia artificial y natural. Ese es el objetivo que se está haciendo actualmente en Toulouse. Yo tal vez iniciaría este debate con la premisa siguiente, que tiene que ver con el lado neurocientífico mío. Estamos viviendo una era absolutamente revolucionaria en neurociencias, una era fantástica que hasta hace unos 10 años atrás era inimaginable. Hoy podemos marcar, es decir, teñir, para decirlo en forma simple, prácticamente miles de neuronas dentro de un cerebro. Hoy podemos, cosa que era inimaginable, poder reconstruir miles y miles de neuronas dentro de un cerebro y ver cómo están conectadas. Esto ha abierto una nueva disciplina que se llama la conectómica, en inglés connectomics, que en realidad se trata de reconstruir el mapa de conexiones cerebrales dentro de distintos tipos de cerebro. Es una tarea obviamente inmensa en cuanto a objetivos, porque para darles una idea, hoy, justamente hoy, uno de los centros principales que lanza este tipo de investigación en Connectomics, que es Janelia Farm, que es depende del Howard Hughes Medical Institute cerca de Washington, lanzó como gran resultado que habían logrado mapear y reconstruir toda la conectividad de 1000 neuronas dentro de un cerebro de ratón. 1000 neuronas dentro de un cerebro de ratón es fabuloso. Sin embargo, seamos realistas, el cerebro de ratón tiene 75 millones de neuronas. ¿Okay? Para darles una idea también de la escala de la que hablamos, si hablamos del cerebro humano, nuestro cerebro tiene 85.000 millones de neuronas. ¿Okay? Ahí se plantea que a pesar que existen también iniciativas que tienen a poder reconstruir todo el mapa conectómico, todas las conexiones existentes entre neuronas, estamos bien, evidentemente, perfilados para hacer esto, pero estamos todavía lejos. Por ende, la apuesta para avanzar en este sentido, por ahí es más pertinente en sistemas nerviosos con pocas neuronas. Para darles una idea, por ejemplo, alejándonos de los 100.000 o 85.000 millones de neuronas del cerebro humano, si tomamos una mosca, tenemos 100.000 neuronas en ese cerebro. Si tomamos una abeja, tenemos 950.000 neuronas. Si tomamos un gusano, típicamente el Cenorhabditis elegans es un gusano que se utiliza mucho en investigación, ahí hay solo 302 neuronas. Entonces, reconstruir todas las conexiones posibles se está tornando mucho más fácil en esos sistemas que en sistemas mucho más complejos. La pregunta sería, ¿qué aprendemos? Estos sistemas, podría pensar alguien, son sistemas primitivos y con poco poder de resolución de problemas, y es ahí donde también la investigación de los últimos años muestra que esto es un error. Obviamente se sabe que todos estos pequeños cerebros son capaces de aprender, memorizar de procesos de decisión y de resolver tareas, pero últimamente se ha podido mostrar incluso que ciertos de estos pequeños cerebros, por ejemplo el de las abejas, es capaz de tareas conceptuales, aprender conceptos de relación de sentido numérico, es decir, poder realizar incluso subtracción y adición simple, entender el concepto de cero, y así tareas que eran impensadas hasta hace poco.
Entonces, evidentemente, la reconstrucción de esos cerebros puede aportar, digamos, a entender la pregunta principal: ¿cómo se resuelven estas tareas? ¿Cuáles son los microdominios? ¿Cuáles son las redes neuronales básicas que apuntan a esto? Quisiera simplemente entrar en el tema de inteligencia artificial diciendo que, bueno, es algo que está muy a la moda, pero que no es de ahora. La inteligencia artificial empieza, pero hace muchísimos años. Personalmente pienso que empieza en realidad en la década del 40, cuando McCulloch y Pitts proponen el primer modelo de neurona formal. Estamos hablando de 1943, si recuerdo bien. Esto es una especie de modelo donde hay entradas con diferentes pesos y signos positivos o negativos que se van a sumar en una parte central, como si fuera el cuerpo de la neurona, y una salida, como si fuera el axón de la neurona. A partir de ahí se dijo, bueno, vamos a agregar un montón de estas neuronas y vamos a explicar la inteligencia humana. Obviamente fue una apuesta optimista y estamos lejos de esto. Pero es interesante que, si hablamos de redes neuronales, la primera red neuronal que se hace, o una de las primeras que recibe el nombre de perceptrón, que la hizo Rosenblatt allá por el 48 o 50 y algo, estaba inspirada en la retina de una mosca. En realidad, lo que trataron de reconstruir eran 3 capas de neuronas que se seguían para explicar cómo una mosca huía a un estímulo visual, ¿no? Algo muy simple. A partir de ahí se puede entender entonces que utilizando ahora nuevas aproximaciones de las que hablaremos, como lo que se llama aprendizaje profundo, deep learning, y eso se pueda entrenar a redes de neuronas a resolver problemas. Y la pregunta sería cómo, digamos, incorporamos esta conectómica del cerebro de los insectos para hacer realistas estas redes neuronales para resolver problemas de otra forma que la que hacen ahora. Para terminar, diré simplemente que hoy una red neuronal puede, por ejemplo, resolver problemas como clasificar imágenes, categorizar, pero necesita en promedio, por ejemplo, típicamente 10 millones de ejemplos para resolver un problema. Imaginemos que la red es entrenada a distinguir hombre de mujer. Lo puede hacer, pero necesitará 10 millones de ejemplos. Un insecto aprende en un solo ensayo. No necesita 10 millones. Entonces, la idea es cómo avanzamos en este tipo de resolución. Quisiera dejar la palabra a Daniel para no extenderme tanto y podemos debatir otros puntos en lo que sigue. Gracias. Bueno, buenas tardes. También, en primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores y celebrar este tipo de encuentros. Creo que a todos nos hace muy bien, probablemente a ustedes tener la posibilidad de escuchar qué hacemos dentro de nuestros laboratorios y a nosotros salir a contar qué es lo que sucede dentro del ámbito de nuestros laboratorios. Yo voy a empezar diciendo que tal vez la palabra inteligencia artificial no es un término que a mí me resulte demasiado agradable. Tengo a veces inclusive problemas ya para entender y definir y conceptualizar qué se entiende por inteligencia biológica. Más aún me parece difícil o un poco confuso el término de inteligencia artificial. Creo que es un término que es atractivo, que es marketinero si quieren, pero que puede ser resultar bastante confuso. Lo sustituiría, digamos, para el enfoque que yo quiero darle, un poco más por aspectos relacionados con la biónica, que de alguna manera alude a la idea de desarrollar dispositivos artificiales basados en principios que operan, que aprendemos, que operan en organismos biológicos, lo que de alguna manera en inglés suelen llamar los Biological Inspired Robots, robots biológicamente inspirados. La idea es que a través de tantos años, millones de años de evolución, hay algunos sistemas que se han hecho extraordinariamente eficientes y que poder entonces aprender de la eficiencia con la que operan estos sistemas podría ser útil para trasladarlo a dispositivos artificiales. Y voy a tratar de dar algunos ejemplos de algunos estudios en ese sentido. Pero por ahí lo primero que tendríamos que señalar es que una de las características importantes que definen a los animales es su capacidad para moverse de manera muy rápida, a diferencia de, por ejemplo, las plantas. Esta es una característica para muchísimos animales. Y esta
capacidad, en buena medida, digamos, tiene su origen en el desarrollo de un dispositivo, a través de la evolución, que ha sido un invento extraordinario que ha hecho la naturaleza, que es la neurona. Supongo que todos más o menos el concepto de neurona lo tienen, un tipo de célula que permite sobre todo establecer una comunicación muy rápida entre dos partes del cuerpo que pueden estar muy distantes. Y el origen de las neuronas, sobre todo del tipo de neuronas que disparan potenciales de acción, que permiten enviar señales a muy largas distancias, está relacionado con justamente lo que sucedió hace alrededor de 500 millones de años, cuando empezó a haber una competencia intensa en los animales por escaparse de sus predadores y por predar sobre sus presas. Esto hizo que sea necesario que los animales tuvieran la posibilidad de moverse rápidamente para eludir a los predadores y perseguir rápidamente. Y entonces aparece digamos, la neurona como uno de los dispositivos de comunicación rápida que permite parte de estas respuestas. Uno de los otros inventos importantes también relacionados con esta carrera armamentística entre el predador y la presa es la posibilidad de detectar objetos moviéndose a larga distancia, es decir, el desarrollo de los sistemas visuales, fundamentalmente. Y es esta digamos, herencia que recibimos de aquella interacción presa-predador que dio origen a las neuronas y a los ojos, que hoy nos permite a nosotros, por ejemplo, responder de manera muy eficiente ante situaciones como pueden ser la evitación de colisiones, ¿sí? Si hay un auto que se nos viene encima, podemos rápidamente responder escapándonos porque lo vemos a distancia y transformamos esa información rápidamente en una acción motora, virtud de neuronas y sistema visual. No solamente podemos responder, sino que además podemos predecir, podemos, en función de estimar la velocidad del auto, la distancia a la que está, saber si tenemos tiempo o no de cruzar una calle, por ejemplo. Y estas cosas, estos cálculos pueden ser hechos de manera absolutamente eficiente y extraordinariamente rápido, como por ejemplo si pensamos en la situación de un jugador de fútbol que le pega de volea a la pelota y la clava en el arco, ¿sí? Para poder pegarle con precisión a la pelota y ponerla en el lugar que quiere, ese tipo tiene que haber calculado el momento de impacto de la pelota que venía en el aire con una precisión de pocos milisegundos. Y si pensamos en el jugador de tenis que pone la raqueta en el lugar adecuado con la precisión, la fuerza para devolver un saque que viene a 200 km por hora, la precisión temporal es extraordinaria, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Esencialmente lo que tiene en cuenta es la imagen de la pelotita que se viene expandiendo y con eso calcula la trayectoria y calcula el momento en que tiene que impactarla. Pero claro, esos cálculos el jugador no tiene la menor idea de cómo los hace, pero los hace, ¿sí? La pregunta es, ¿se necesita un gran cerebro para hacer este tipo de cálculos? Y claramente la respuesta es no. Seguramente todos ustedes han experimentado la posibilidad de ver a una mosca volar entre medio de las ramas de algún arbusto y ven que vuela perfectamente y no se choca, no colisiona, ¿sí? Que cuando se quiere aterrizar, un momento antes, esto no lo han visto, pero si ven filmaciones en la web pueden verlo, un momento antes despliega su tren de aterrizaje calculando el momento justo en que va a tomar contacto con el suelo. Y cualquiera de ustedes que haya intentado atrapar a esa mosca molesta, pegarle un manotazo, habrá visto que están muy bien equipadas con un sistema de detección ante colisiones fenomenal, ¿sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo está organizado ese sistema en ese minicerebro? ¿Qué dispositivos de cálculo están implementados? ¿Con qué algoritmos funcionan esas neuronas para poder hacer una respuesta tan eficiente? Y ver si podemos
de eso aprender y eventualmente trasladarlo, incorporarlo a sistemas, artificiales. De hecho, ese tipo de enfoque, digamos, se estudia mucho en la mosca, se ha estudiado mucho este problema en particular de la detección de colisiones en la langosta, en el insecto. Hay varios laboratorios en Inglaterra, en Estados Unidos, en China, que han trabajado desde hace 20 años estudiando fundamentalmente el tipo de cómputos que hacen unas neuronas que responden específicamente a objetos que se acercan en trayectoria de colisión y que cuando son detectadas por estas neuronas, esos objetos, la información es conducida a partes del sistema motor para que el animal pegue el salto y evite la colisión. ¿Sí? Esos conocimientos que devienen de esos estudios han sido incorporados en una serie de robots e inclusive están siendo implementados en vehículos para poder, justamente, la idea es hacerlo lo suficientemente eficiente como para abrir las airbags antes de que se produzca efectivamente la colisión. Bueno, en el laboratorio yo estudio, digamos, este tipo de problemas utilizando cangrejos. Después, si alguno quiere, le explico las razones de por qué el cangrejo. Hay buenas razones de por qué el cangrejo es un buen modelo para algunos de estos estudios. Pero yo quería también enfocarme un poquito en otro aspecto, porque de lo que les estuve hablando es de lo que sería uno de los dos grandes aspectos de control de los comportamientos, lo que sería un bajo nivel de control. Lo que estuve explicando tiene que ver casi con las acciones reflejas que se transmiten a través de vías muy simples y muy rápidas en el sistema nervioso. ¿Sí? Es lo que se llama el control de tipo bottom-up en inglés, desde abajo hacia arriba. Pero hay otro tipo de control que también es muy importante. Y para ejemplificarlo, ustedes imaginen la situación cuando apoyamos la mano en una plancha caliente. Inmediatamente retiramos la mano, es un acto reflejo. ¿Sí? Eso sería, digamos, un nivel de control. Yo lo retiro, no lo vuelvo, no lo apoyo más, retiro esta mano, no retiro la otra. O sea, requiere cierto nivel de elaboración y control, pero es un nivel bajo de control. Después, esa información, de todas maneras, es incorporada en el cerebro y puede actuar a posteriori, en función de la experiencia, para ejercer un control del tipo lo que se llama top-down, desde arriba hacia abajo. ¿Sí? La mayoría de los comportamientos, la enorme mayoría de los comportamientos están sujetos a estos dos tipos de controles. Un control de bajo nivel de procesamiento y un control que viene de los niveles más altos, los niveles cognitivos, que incluyen la información contextual e incluyen la información también almacenada en la memoria en función de la experiencia. El problema es que no sabemos casi nada acerca de cómo estos dos tipos de controles interactúan. ¿Sí? Inclusive hay grandes discusiones porque, por ejemplo, en el cerebro de los mamíferos se está encontrando cada vez más que inclusive a niveles muy periféricos de procesamiento de la información sensorial hay mucha información que viene de los niveles más altos de procesamiento del cerebro. Y esto, por un lado, da una ventaja porque hace más económico el control, la modulación basada en información top-down, pero al mismo tiempo hace que se filtre muy rápidamente la información sensorial y no puede ser procesado. O sea, hay un tema de discusión acerca de todo esto, y el tema es que si queremos utilizar esta información para poder idealmente generar dispositivos de control autonómico, tenemos que poder conocer para implementar esas reglas y saber cómo los animales lo hacen de manera tan efectiva. Para eso, uno de los comportamientos más estudiados, más interesantes, es la respuesta de escape. La respuesta de escape es una respuesta muy ubicua, es muy fácil de evocar en el laboratorio, los animales lo hacen con mucha eficiencia. Y la respuesta de escape, de alguna manera, ha sido estudiada fundamentalmente a nivel de la transformación sensomotora, o sea, la parte refleja, y después, en el otro extremo,
más bien con un enfoque casi economicista, un enfoque ecológico de relación costo-beneficio. ¿Cuándo se escapa un animal? Si tiene más comida, si hay más comida y tiene más hambre, se escapa antes, después, pero sin mucho meterse en los mecanismos neuronales que controlan ese nivel. Y ahí es donde yo creo que para abordar estas preguntas, algunos animales invertebrados realmente ofrecen ventajas incomparables. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué grado de toma de decisiones puede tener un animal invertebrado? Una mosca, un cangrejo, una abeja. Bueno, Martín ya un poco lo adelantó. Antes ese concepto que teníamos de un animal, un artrópodo, un insecto, que actúa como una especie de robot, estímulo-respuesta, realmente hemos aprendido en los últimos 20 años que era un concepto completamente equivocado, ¿sí? Para dar un ejemplo concreto, si yo trabajo con las respuestas de escapes frente a estímulos de peligro que disparan la respuesta de escape en los cangrejos. Ahora, el cangrejo vive en un ambiente llano, tiene sus cuevas. Si el animal está alejándose lejos de su cueva, más de 1 metro de su cueva porque bueno, sale a forrajear, ¿no? Lo que hace cuando detecta un peligro, lo primero que hace no es salir corriendo hacia su cueva. Lo primero que hace es quedarse inmovilizado para tratar de no ser detectado. El movimiento te pone muy en evidencia. Entonces, esa es su primera respuesta, su primera estrategia, su primera decisión. Si el peligro aumenta, porque se está acercando el predador, entonces va corriendo hasta la entrada de su cueva y ahí se queda. Y si aumenta más el peligro, recién ahí toma la decisión de irse hacia abajo. Es decir, que el animal está todo el tiempo haciendo una evaluación del riesgo e implementando la estrategia correspondiente en función de la magnitud de ese riesgo. Es más, si el animal está más cerca o más lejos de la cueva, se modifican también los umbrales, ¿sí? El riesgo es mayor frente a una misma situación si el animal está más lejos, por lo cual responde antes, ¿sí? Ese tipo de estudios que nosotros hacemos en el laboratorio, pero claro, lo enfocamos a nivel neurofisiológico y hemos identificado toda una serie de neuronas muy grandes que son fáciles de registrar. Esa es una gran ventaja que tenemos en los invertebrados. Hay muchísimas neuronas que son pequeñas, pero hay algunas grandes neuronas que son neuronas con un altísimo nivel de integración. Y hemos identificado una serie de neuronas que reflejan muy bien las características de respuesta del animal en intensidad, en la relación temporal, cuando el animal se escapa frente a un estímulo, ¿sí? Entonces yo puedo simplemente, registrando la actividad de la neurona, si me dan la manera en que esa neurona está disparando potenciales de acción, decirles, miren, el estímulo está viniendo a esta velocidad y el animal va a escapar a esta velocidad. O sea, son neuronas realmente muy centrales. Y sabemos entonces cómo estas neuronas controlan la velocidad de escape del animal, cómo controlan la dirección. Y además, algunas de estas neuronas inclusive también de alguna manera son moduladas por información contextual y por la experiencia que han tenido los animales. O sea, guardan partes de las memorias aprendidas. Esto hace que, por ejemplo, hoy parte de la información que nosotros hemos obtenido en el laboratorio, junto con información de otro colega que trabaja en Australia, están siendo incorporadas para el diseño de un robot por una ingeniera de la Universidad de Edimburgo, la profesora Bárbara Webb, que está haciendo un robot basado en este tipo de conocimientos, un robot que por supuesto tiene el nombre de RoboCrab, y la idea no es solamente avanzar en el diseño de robots que funcionen de manera autonómica, sino también utilizar el robot para poner a prueba nuestras propias hipótesis y entender qué es lo que nos falta para poder hacer que un robot se comporte como se comporta un animal, en este caso un cangrejo. Así que bueno, creo que por ahí me excedí un poquito, pero Este es el momento que se aplaude. Bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero yo siempre los tengo más a mano, así que vamos a empezar por una ronda, por alguna pregunta que quieran hacer, y si no, empiezo yo. Vamos. Hay gente que conozco, gente que le gusta preguntar, gente del laboratorio.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, empiezo yo. Me quedo como una especie de dicotomía o de duda, ¿sí? Cuando decimos que me encanta leer noticias de tecnología que tienen mucho que ver con inteligencia artificial. De hecho, las revistas más famosas que podemos consumir los científicos ya están haciendo como subrevistas o revistas especializadas porque hay tanto volumen de información que ya no van a esas publicaciones generales, sino van a cuestiones específicas y tienen muchísima llegada. ¿Por qué tienen tanta relevancia, o sea, estos algoritmos de inteligencia artificial cuando, por ejemplo, sale una publicación que dice que han desarrollado un algoritmo que juega al póker y le gana a los 10 primeros? Es que no necesitamos una capacidad, o sea, los ganadores de estos juegos no son tan inteligentes porque hacen tareas muy simples, o es que los algoritmos son absolutamente brillantes, o es que el juego ese, en realidad, el secreto en el fondo, no tiene tanto. Porque en algún momento cuando dijiste, bueno, me fascinó el ejemplo del tenis, ¿sí? O sea, es genial hacer eso, pero al toque me dijiste, eso lo hace una mosca. Entonces dije, o la mosca es una genia. No. Eso lo hace una mosca. Claro, entonces sigue siendo genial. Entonces, digo, ¿qué valor le terminamos dando a esa función o ese algoritmo? ¿Le decimos, es absolutamente brillante lo que ha desarrollado el humano para igualarlo? ¿O en realidad lo minimizamos? Puedo intentar una primera aproximación a tu pregunta. Lo que hay que entender es que cuando vos hablas de estos algoritmos, por ejemplo, hablaste bueno, creo que citaste el caso de AlphaGo, que es un algoritmo, una serie de red neuronal. Okay. Una red neuronal, AlphaGo, que estaba programado con 45 millones de neuronas en esa red para ganarle a los mejores jugadores de Go del mundo, y de hecho les ganó a todos y no tuvieron la menor chance. Uno puede decir, bueno, 45 millones de neuronas, pero claro, pero como decía hace un rato, eso no es nada. 100.000 millones de neuronas del cerebro humano. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, la conexión, la conectividad de esas redes neuronales no tiene nada que ver en un caso y en otro. En un caso es regular y ordenada en las redes que programamos, que construimos. En otro caso es más, entre comillas, caótica, porque es un resultado de procesos evolutivos, donde la evolución ha seleccionado a través de millones de años ciertas conexiones. Yo lo que creo realmente es que ciertos algoritmos en particular pueden lograr ser más eficaces que el ser humano en ciertas tareas específicas. Esto lleva a una distinción que es muy común hoy en inteligencia artificial, que es entre strong, inteligencia artificial fuerte, e inteligencia artificial débil. ¿Cuál es la diferencia? Se dice, bueno, uno puede concebir un algoritmo donde ese algoritmo le gane al ser humano en una tarea específica, pero nada más, eso es débil. Y la fuerte, ¿cuál sería? Digamos, una especie de transhumanismo en la cual desarrollemos algo en el cual sea mejor que el ser humano en todo. Esto, personalmente, no creo que sea posible, estamos lejísimos de eso. E inclusive, como decía hace un rato, no podemos aún entender o programar correctamente procesos de aprendizaje simples con pocos ensayos. Estamos todavía muy lejos. Ni mucho menos, entonces, por ejemplo, cuando hablamos de conciencia, ¿qué es la conciencia? Y cuando decimos que la conciencia, como dicen las teorías actuales de la conciencia, está referida a un cuerpo, es lo que se llama embodiment, o sea, la incorporación de la conciencia dentro del cuerpo. Yo soy consciente porque yo soy yo en este cuerpo y en esta realidad. Una máquina no tiene cuerpo, ¿ok? No tiene, vos hablabas de experiencia, que es fundamental para la experiencia individual, ¿no? O sea, ¿qué es la experiencia individual de una máquina, ¿no? O sea, podría ser la serie de ejemplos a la que es sometida, pero conciencia, evidentemente, estamos todavía muy lejos. Para responder a tu pregunta, entonces yo diría que se pueden concebir algoritmos que superen en tareas puntuales y específicas, pero no así pasar al nivel siguiente. No lo podemos hacer todavía en el caso de un sistema simple como un insecto, mucho menos en el caso de un ser humano. Sí, no, más o menos en la misma línea. Evidentemente es muy obvio que hay tareas para las cuales una máquina las desarrolla de manera tanto más eficiente. Bueno, una calculadora, ¿sí? Tan sencillo como eso. O inclusive hoy la posibilidad a lo mejor de estabilizar
a un objeto que se mantiene volando, un dron, que se mantiene volando mucho mejor de lo que puede hacerlo cualquiera de los robots biológicamente inspirados, ¿sí? Pero eso son tareas muy específicas, muy puntuales. Cuando vos realmente te enfrentás a la situación de la complejidad que significa interactuar en el mundo real, con todos los obstáculos y las constantes variaciones que hay, ahí las máquinas se hacen totalmente torpes. Un avión es mejor que cualquier pájaro en el sentido siguiente, o sea, tiene más duración de vuelo, puede volar mucho más lejos, puede transportar una carga superior a la de cualquier pájaro, pero un avión no puede irse en picada a capturar una presa y volver a remontar en vuelo, no puede posarse y luego, bueno, o sea, no puede tener esa flexibilidad que tiene un pájaro. O sea, podemos hacer sistemas superiores a lo biológico, pero que van a estar limitados y que no son los sistemas biológicos en sí. Todo depende de la tarea que está programada, ¿no? Bueno, evidentemente mi pregunta no era tan buena y dije una pavada, así que espero que tengan mejor. Espera. Sí. Okay. Después está él. No, la pregunta tiene que ver con lo siguiente, justamente con esto que acabas de decir. Si las redes neuronales, las electrónicas, digamos, las computarizadas, en el fondo responden a un modelo de máquina de Turing. Pero el cerebro no está claro si responde a un modelo de máquina de Turing. Entonces, lo que no termino de entender, la pregunta es esa, es cómo trasladamos un estudio, un resultado de cómo funciona el cerebro de un cangrejo para responder a un escape, cómo eso lo trasladamos a un sistema robótico para que efectivamente tenga el mismo comportamiento. Un poco la respuesta está conectada con lo que había mencionado antes. Hay aspectos donde podemos aprender acerca de la implementación de los algoritmos que operan en el nivel bajo de control, ¿sí? Entonces, tenemos neuronas que hoy sabemos que computan, por ejemplo, cuando un objeto se acerca, la dinámica de expansión del objeto, miden la velocidad de expansión de los bordes multiplicado por, bueno, una serie de... y con ese modelo podemos predecir muy bien cuál es la respuesta de los animales, y con esos modelos un poco más complejos se han incorporado en dispositivos robóticos que se hacen muy eficientes para evitar colisiones, disminuyendo, que es el gran problema, digamos, de otros diseños, las falsas alarmas, ¿no? Porque el problema, sobre todo en los dispositivos que intentan operar en vehículos autónomos, es el problema de las falsas alarmas, sobre todo. ¿Cómo voy a se me cruza un objeto que no necesariamente está en trayectoria de colisión, se me cruza una mosca y se me dispara el airbag, ¿sí? Porque estaba muy cerca y parecía un objeto muy grande que tenía que evitarlo. Bueno, ese tipo de cosas los animales no lo hacen. Los animales tienen un buen sistema de control de los umbrales y ese tipo de cosas, digamos, por ahora es a lo que podemos aspirar a aprender y emularlo. Cuando yo mencionaba el tema de las decisiones, la decisión, así como la palabra inteligencia es una palabra complicada, la palabra decisión también es una palabra complicada, porque en realidad todo nuestro modo, digamos, de tratar de entender concretamente el comportamiento, porque en general la ciencia es buscando relaciones causales. Y las relaciones causales, el establecimiento de las relaciones causales no necesariamente deja mucho lugar a la posibilidad de la idea de una decisión que implica desprenderse un poco de las relaciones causales para intervenir desde algún otro lugar en tomar A o B, ¿sí? No sé si se entiende bien lo que estoy diciendo, pero la manera en que nosotros estudiamos, bueno, le presento el estímulo tengo esta respuesta, le presento el estímulo aquel, tengo aquella respuesta, ¿sí? Pero es en función de la información que el animal está recibiendo, que decide hacer una cosa o recibe hacer la otra. Establecemos relaciones causales. ¿Dónde aparece la decisión ahí? Porque la decisión la entendemos como algo libre de las causas. Y ahí hay un problema, bueno, que es un lejano problema filosófico acerca de inclusive si existe la decisión. Tal vez no existe y tal vez nosotros vivimos inmersos en una idea de que estamos tomando decisiones cuando en realidad es una ilusión que tiene un valor adaptativo pero que no es tal.
No sé si te contesté o me fui por la rama, pero... Hola, interesantísimo el debate. Mi pregunta viene por el lado de que últimamente se está hablando de conciencia a través de todos los animales. Se murió. A ver. Hablo fuerte. Quedamos con uno. Bueno. Se está hablando de conciencia a través de todos los animales y justamente mencionaron que hay animales que tienen cantidades de neuronas muy pequeñas y que yo estaba pensando si podemos llegar a modelar algún sistema, algún tipo de, bueno, voy a decir inteligencia artificial, que emule estos animales, y si en ese caso no podríamos hablar de conciencia en esa virtualidad, en esa ausencia de cuerpo. Y si eventualmente, si llegáramos a medir no un par de millones, sino 100.000 millones de neuronas y pudiéramos hacer la conectómica de todo eso, si no podríamos llegar a una conciencia humana en ausencia de cuerpo, en la virtualidad. Es una muy buena pregunta. Primero que nada, sobre el tema conciencia, diría que, bueno, efectivamente, para aquel que no está en tema, no estamos hablando de algo esotérico, no estamos hablando de algo místico, estamos hablando de un problema que realmente puede ser abordado por medio de experimentos. ¿Okay? Por medio de experimentos significa, por ejemplo, un nivel de conciencia es lo que se llama metacognición. La metacognición es lo que yo sé, ¿okay? De lo que sé. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que te acuerdes quién marcó el tercer gol de Argentina en el Mundial del 78 en la final? Entonces vos vas a decir, bueno, la probabilidad de que me acuerdo de ese es tanto por ciento. Estás haciendo un proceso introspectivo, consciente, a nivel de tu conciencia, para saber cuánto sabes. Eso es metacognición. Y eso se puede testear. Por ejemplo, proponiéndole a una persona lo siguiente. Bueno, si estás seguro, responde, y si no estás seguro, opta por no responder. Entonces podés tener una evaluación por medio de test que son aplicables a animales, si el animal opta por jugar el juego o no responder porque no está seguro de su respuesta. Existen test específicos para eso. Interesantemente, estos test se han aplicado a una especie de insecto que ha podido resolverlos, mostrando una aproximación similar. Todavía no sería osado pretender que hay conciencia, pero consistente con este tipo de metacognición, que es el tema, que es nuevamente el de las abejas. Entonces, volvemos a tu pregunta. Si uno ahora puede tener la conectómica de ese cerebro, o sea, y sabe que existen centros específicos del aprendizaje, de la memoria, ¿puede identificar ahí circuitos de algún modo relacionados con esta capacidad? ¿Y cómo serían relacionados con esta capacidad? Circuitos que activándose permitan resolver un problema similar en forma artificial. Bueno, la respuesta es que por ahora hoy no tenemos esa posibilidad, pero bueno, uno quiere ser optimista y pensar que algún momento se podrá llegar a eso. Para darte una idea, lo que se llama el mushroom body, que es el cuerpo pedunculado, es una región específica del cerebro de los insectos que está históricamente asociada con el almacenamiento de memorias, con aprendizajes de orden superior. Ya existe, por lo menos para una especie que es la larva de Drosophila, que también aprende. Ustedes ven esos gusanitos así horribles y para algunos repulsivos de la mosca. Bueno, esos bichos aprenden y memorizan y son capaces también de tener una memoria de lo que aprenden corta, pero existe. Y ya existe la conectividad completa de ese centro de la memoria. Entonces yo creo que no sé si iremos al nivel de conciencia, estamos muy lejos, pero sí para la resolución de problemas de aprendizaje y memoria con una perspectiva más lejana, ¿por qué no? Bueno, yo voy a permitirme delirar un poquito y les voy a preguntar a ustedes cómo van a hacer o qué planifican para poder desarrollar la inteligencia y las mejores decisiones del ser humano. Hoy sabemos todos que en una hectárea de tomate se hacen 200.000 kilos. Un árbol de manzana da 700 kilos. Y seguimos compitiendo por lo básico necesario que todo el mundo necesita. En cuentas que hemos hecho nosotros,
con 200 productos básicos todos no necesitaríamos ya trabajar por dinero, si tener una actividad seleccionada. Entonces, si todo es tan práctico y todo es tan matemático, ¿qué nos pasa? Que seguimos pensando que la competencia y voy a repetir, y seguimos pensando que el sistema actual es el que conviene cuando ya hoy es obsoleto. La mayoría de la gente está en dolor, la mayoría de la gente sufre y deberíamos nosotros proponer ser más inteligentes, los seres humanos. Sí, creo que, bueno, parte del problema es, me parece, que no reconocemos que en un gran porcentaje, pero en un altísimo porcentaje, nuestro comportamiento no está guiado por lo que llamaríamos la reflexión, sino que hay un gran componente de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos que están guiados por bueno, lo que serían las partes más viscerales de nuestras respuestas, que vienen probablemente, digamos, de valores adaptativos que han tenido en nuestros ancestros, pero que hoy efectivamente ponen en riesgo posiblemente la supervivencia de nuestra propia especie. Entonces, a mí un poco a veces no sé si la palabra me irrita, pero cuando se habla de los valores humanos y se apela a los valores humanos como bueno, la bondad, la solidaridad, como si fueran estos, digamos, valores que no son los reflexivos, sino que son los que salen desde las partes más viscerales, más instintivas. Y la verdad es que lo que mejor, digamos, las mejores chances que tenemos de justamente limitar un poco los riesgos en los que podemos entrar es a partir de la reflexión, es a partir del conocimiento reflexivo, ¿no? De las actitudes más viscerales que nos dominan todo el tiempo. Hay que estar todo el tiempo peleándose. A uno le pasa, a todos nos pasan, ¿no es cierto? Digo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué no lo pensé mejor? ¿Por qué no actué de manera...? Pero no somos conscientes de qué porcentaje tan pequeño es el que guía en nuestra conducta la reflexión. Pero aprovecho, perdón, que me cuelo en la pregunta. Pero ¿no pensás que la curiosidad es la que nos lleva y o sea, está guiada por la emoción? O sea, la que nos mueve como científicos a esa búsqueda. Sí, sin duda que sí. Sin duda que sí, sin duda, no es una cuestión sencilla y dicotómica, pero también la bronca, el odio, la envidia, los celos, todos esos otros aspectos que bueno, la competencia, ¿no? El egoísmo, la avaricia, el sentido de control y poder, que hace que veamos al otro como un posible competidor y eventualmente un enemigo. Todo eso solamente me parece desde la reflexión podemos llegar a... En ese sentido uno puede también abordar el problema discutiendo los riesgos potenciales para el individuo, para el ser humano, que podrían eventualmente traer aproximaciones o métodos de inteligencia artificial aplicadas a las neurociencias humanas. Estaremos en una situación en la que, como oí hace poco, pronto podremos leer en base a la activación neuronal lo que piensa una persona. Existen ya experimentos de ese tipo, en los cuales uno directamente va a implantar con ciertos chips en el cerebro de una persona y dependiendo qué tipo de activación ve en qué área, uno va a predecir, este está pensando en mujer, este está pensando en comida o en el recuerdo de la abuela, etc. Esto que parece ciencia ficción, hoy es posible. De hecho, hay programas de investigación que están tratando de hacer eso, es decir, medir actividad neuronal implantada y en base a la activación decir qué está pensando una persona. Esto es apasionante, pero obviamente trae riesgos. ¿Hasta qué punto, digamos, es lícito, si no existe un código ético, si no existe un código de protección del individuo, digamos, entrar en la mente de otro? Entramos en la mente de otro, pero ¿con qué, digamos, legislación y con qué derechos y con qué principios éticos hasta dónde podemos llegar?
Ahí también es otro problema que se va a plantear, que a pesar de que personalmente soy un positivista convencido, que pienso que vamos a encontrar muchas soluciones con la investigación y con este tipo de investigación en particular, no por ende hay que ser ciego a los riesgos que esto implica, ¿no? Que tienen que ver con el mal uso. La ciencia en sí no es mala ni es buena, es el uso que se le da lo que la tergiversa eventualmente, ¿no? Bien. Tengo una pregunta. Me quedo con la palabra de predicción. Predicción de un fenómeno que todavía no conocemos. Por darles un ejemplo, la metástasis. Es algo que los biólogos hasta ahora no podemos encontrar. ¿Cuál es el origen de la metástasis? El otro día leí un artículo que mencionaba que incluían la teoría de juegos probabilísticos para estudiar la metástasis. Es un fenómeno que todavía no se lo conoce directamente. Y mi pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de lograr un algoritmo que pueda resolver un fenómeno que todavía no conocemos, que no se sabe cuál es la solución? Yo tengo una pequeña respuesta, no sobre metástasis, evidentemente, porque no conozco investigación al respecto, pero leía el otro día en Communication Biology, que es una revista muy buena, el desarrollo de una serie de algoritmos que tienden a resolver, mirando las ondas cerebrales, un problema básico, que es qué nivel de anestesia se le aplica a una persona sin riesgo. Eso es un problema básico. Ustedes saben que si a uno se le pasa la mano con la anestesia, puede producir muerte en el paciente. Entonces es un problema sumamente sensible y no trivial. Y lo que esta investigación mostraba es que, digamos, mirando las ondas de activación cerebral de un paciente y correlacionando estas ondas entre sí con el sueño profundo que seguía, uno podía predecir exactamente a partir de tal, digamos, coexistencia de onda tal con onda tal, no voy a entrar en tecnicismos, cuán rápido esta persona iba a entrar en anestesia profunda y parar en ese momento la aplicación de anestesia en forma innecesaria. Entonces acá tenés una predicción, claramente en base a una especie de algoritmo que dice, bueno, acá tengo esta convergencia de fenómenos en forma de ondas cerebrales, este es el momento de parar. Bueno, acá hay una predicción posible y que funciona. Y efectivamente no es la metástasis, pero es una aplicación médica igualmente interesante, ¿no? que tendería a resolver un problema. Perdón, me meto de vuelta en la pregunta. La predicción es una consecuencia del conocimiento, por lo cual, al no tener conocimiento, predecir algo es difícil, sería descubrir. Reemplazo. Hola, ¿qué tal? Sí, va más en el mismo sentido, digamos, con el tema de la predicción, de predecir, y que lo identifico quizás con la memoria, ¿no? O sea, en el sentido contrario. El orden del cerebro en el tiempo es para un lado igual que para el otro, según muchos físicos hoy en día, ¿no? Nuestro orden cerebral quizá está preparado para leer hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ustedes están viendo la evolución de los trabajos sobre la memoria, sobre todo? Porque quizás la memoria sea el contrario, el otro lado de la ecuación de la predicción, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, quería hacer énfasis sobre los trabajos en la memoria, digamos, en toda esta nueva orientación. Lo que se está viendo es, y por eso decía hace un rato cuando hablaba, mencionaba diferentes tipos de aprendizaje en inteligencia artificial. Por ejemplo, existe lo que se llama aprendizaje supervisado, existe también lo que se llama aprendizaje no supervisado, aprendizaje reforzado. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, el aprendizaje supervisado sería decirle a una red, mira esta imagen, es una imagen de una jirafa, y le decís, esto es una jirafa. A partir de ahí, la red tiene que aprender a identificar otras imágenes poniéndole la etiqueta jirafa. O sea, supervisada porque se le da la instrucción de lo que tiene que aprender. Ahora voy a llegar a tu pregunta. Y después, ¿cuál sería la otra? No supervisada. Yo le puedo dar a una red sin decirle nada, cientos de imágenes
de jirafas y de elefantes, y la red al final va a entender que hay una cierta estructura lógica en esas imágenes y va a terminar clasificándolas en dos grupos. Probablemente no las llame jirafas o elefantes, pero va a distinguir las dos jirafas, las jirafas de los elefantes. Eso sería no supervisado, llega al mismo resultado, pero no supervisado. Y reforzado es en aquel en que implemento una señal de refuerzo para decirle vas bien, esto es lo que tenés que ir haciendo. Estas son diferentes técnicas de aprendizaje y que llevarían a diferentes tipos de memoria, que es lo que vos dirías. Hoy por hoy, generalmente lo que se trata es discutir cómo se implementa una técnica de aprendizaje, pero no tanto qué tipos de memoria derivan de eso. Entiendo que esa es una gran falencia, porque, digamos, toda esta investigación está concentrándose más en cómo se aprende y qué se aprende, más que en qué se memoriza y en qué delays. Es muy importante lo que vos decís, porque hoy sabemos que en sistemas biológicos no existe una memoria, existen muchos tipos de memoria. Existen, por un lado, memorias que varían en su duración temporal. Memorias a corto plazo, por ejemplo, yo les doy mi número de teléfono, de aquí a 15 minutos por ahí ni se lo acuerdan, pero al segundo tal vez sí. Memorias a mediano plazo, memorias a largo plazo que requieren síntesis proteicas para estabilizarse, etc. Memorias de tipo procedural, es decir, aprender a hacer algo manualmente, por ejemplo, o memorias de tipo más bien de conocimiento, París es la capital de Francia, y así sucesivamente. Diferentes tipos de memoria, y muy poco sabemos a nivel de implementar esto en sistemas artificiales por ahora. Creo que por ahora la discusión es cómo se aprende más que cómo se memoriza, y efectivamente habría que abordar más ese problema. Pero en cómo se aprende está la predicción, de algún modo. Allá la señora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy interesada en la investigación del cangrejo. ¿El cangrejo aprende, recuerda, se vuelve a olvidar, reaprende? O sea, ¿cuál es el objetivo de su investigación? Gracias. Sí, a ver, la habilidad de aprender, antes creíamos que era una habilidad propia de animales con cerebros muy grandes. Entendíamos que, bueno, obviamente nosotros aprendemos, nadie duda de que nuestra mascota, nuestro perro, aprende, bueno, que las ratas de los laboratorios aprenden. Como yo decía más temprano, hasta hace tal vez 20, 30 años atrás, a los cangrejos, a las abejas, a los insectos en general, se los tenía como especie de robot, ¿no? Donde uno, si le daba la instrucción adecuada, era como una especie de apretar un botón y el animal iba a hacer tal cosa. Bueno, ese concepto cambió radicalmente, en el sentido de que ahora entendemos que la capacidad de aprender, de adaptarse, de utilizar la experiencia en animales que se mueven mucho y que viven en mundos cambiantes, es prácticamente inherente a la vida misma. O sea, es una habilidad como es una necesidad prácticamente, como la necesidad de comer, como la necesidad de reproducirse. Es una necesidad básica, no es una habilidad superior de aquellos animales que tienen grandes cerebros. Por supuesto, la escala de lo que se puede aprender está siempre en relación con la utilidad de los aprendizajes de ese animal en su medio natural. Por eso es tan importante cuando uno también estudia fenómenos de aprendizaje en animales, tener bastante conocimiento acerca de cuál es la utilidad de lo que el animal necesita en su medio natural, ¿sí? Tanto Martín como yo probablemente vamos a hacer una defensa bastante acérrima acá del uso de animales que no necesariamente son los animales típicos de laboratorio. El animal de laboratorio era la rata por autonomacia, hoy es el ratón, que ofrecen una enorme cantidad de ventajas para estudios experimentales, pero que a veces puede llevar a tal vez problemas de interpretación cuando uno quiere entender realmente cuáles son las habilidades de ese animal para aprender, porque esos animales han estado endocriados dentro de los laboratorios y viviendo en una caja por generaciones y generaciones.
Con lo cual, las capacidades de aprender, las necesidades de desarrollar habilidades para aprender de esos animales no son necesariamente las mismas que las que tienen los animales que realmente viven en el mundo real. Pero la idea es que un animal necesita siempre, cualquier animal que sea, aún los más básicos que uno pueda imaginar, un grado de plasticidad y de incorporar información para poder afrontar. No sé, Martín puede decir muchas más cosas. No, lo dijiste claramente. Es decir, es raro, habría que plantear la pregunta al revés. Es raro el animal o el invertebrado, el insecto, el crustáceo, el gusano, la larva, lo que se quiera, que no aprende y que no memoriza. Realmente lo que ha pasado hasta ahora es que nuestra mirada sobre esos animales ha sido más bien despectiva y que hemos ignorado por ende una parte fundamental de la biología, que es entender que muchos de estos procesos cognitivos que nos interesan en realidad se podrían haber entendido mucho más fácilmente abordando estos sistemas simples. ¿Por qué digo más fácilmente? Por ejemplo, cuando un insecto aprende una asociación entre, por ejemplo, un olor y una recompensa alimentaria que puede ser solución azucarada, ¿ok? Y la memoriza, y la puede guardar en memoria por el resto de su vida, que es 2 semanas, por ejemplo, lo cual ya para la dimensión de la vida de un insecto es muchísimo, ¿ok? Lo que se puede hacer es reconstruir perfectamente en ese cerebro las estructuras responsables del tratamiento del olor aprendido, las estructuras responsables de la percepción del azúcar y ver cómo se conectan y dónde se conectan en ese cerebro para entender cuál es la red responsable de ese aprendizaje, dónde está la memoria, cómo está formada. Entonces, lo que estamos viendo es que esta mirada despectiva que se ha llevado a estos animales ha impedido un conocimiento avanzado que podría haber sido mucho más rápido, pero que ahora por lo menos está avanzando en función o en relación a lo que ocurría antes, ¿no? Si bien en general en lo que estamos pensando cuando hablamos de inteligencia artificial o de este tipo de robótica inspirada, es en la aplicación de las redes o lo que aprendemos y los algoritmos que podemos desarrollar a partir de lo que entendemos de las redes neurales en una estructura artificial. También hay otro aspecto que tiene que ver con utilizar esto y el conocimiento que tenemos para hacer las interfaces con los humanos. Es decir, que la inteligencia artificial ahora va, entre comillas, a usar de la inteligencia humana. Y me gustaría que hagan comentarios en ese sentido, porque lo que en general sabemos es lo que se conoce a través de las películas de ciencia ficción y de los libros de ciencia ficción, pero creo que se conoce bastante poco y hay bastantes trabajos que ya se están implementando, por ejemplo, en personas cuadriplégicas, donde se utilizan robots externos, pero que las personas las pueden manejar con el pensamiento a partir de sus redes neurales, etc. Y me parece que ese es un aspecto también inspirado mucho en las redes neurales básicas, más elementales, no quiero decir básicas porque la verdad que no son básicas las de los insectos, pero que son mucho menos complejas, digamos. Sí, efectivamente, yo hablé de la biónica, después hay una serie de divisiones que se solapan, lo que vos decís se suele entender por biomimética o por ingeniería neuromórfica, que es justamente el desarrollo, digamos, de prótesis, que inclusive, digamos, bueno, hay todo un desarrollo también en el sentido de armar dispositivos de traducción sensorial para acoplarlos. Efectivamente, yo de eso tampoco es que sé tanto, por eso me concentré un poquito más en contar sobre la parte de biónica, que es más que nada, digamos, la idea el concepto es tomar los principios que operan en un animal para poder utilizarlo en el control de dispositivos autónomos, ¿no? Pero sí, como vos decís, hay otras ramas, digamos, que también hacen nada. Hola. Sí.
Gracias. Hola, sí, buenas tardes. No, les quería consultar sobre la posibilidad futura que tienen esto que ha tenido avance en los últimos años de los organoides, ¿no? La posibilidad de cultivar neuronas y formar pequeños cerebros, que sería realmente, uno recién hablaba del mini cerebro, pero eso sería realmente un mini cerebro, ¿no? Sé que se ha avanzado mucho, sé que hoy estos mini cerebros tienen la posibilidad hasta de generar ondas cerebrales similares a los que puede tener un feto de 6 meses, ¿no? ¿Qué posibilidades le ven ustedes futuras y hasta dónde se puede llegar con estos organoides? Esto es un resultado reciente al que vos referís. Efectivamente, lo que hay que decir es que en Estados Unidos lo que se hizo es cultivar neuronas de corteza cerebral, dejarlas que se conecten en in vitro, es decir, digamos en una caja de Petri, y que vayan desarrollando una especie de, si así fuese, porque esa era la apuesta, una actividad autónoma. Y efectivamente funcionó. Lo notable de este resultado es que tuvieron que esperar que estas neuronas se desarrollen in vitro y comiencen a conectarse entre ellas. Eran muy pocas, estamos hablando no obviamente de un cerebro humano, sino, como bien dijiste, un organoide, digamos, un mini cerebro, pero de eso unas pocas neuronas conectadas. Pero lo interesante es que demoró 9 meses el proceso de desarrollo, 9 meses. Con lo cual hacían un paralelo, digamos, con el desarrollo fetal, ¿no? Y sumamente interesante. Obviamente no estamos hablando de cerebros con capacidades cognitivas. Lo que se reproducía en esta conectividad de organoide es simplemente algo de lo que ya hablamos cuando hablábamos de la anestesia, es que esta actividad neuronal produce oscilaciones periódicas que son caracterizadas, que se conocen, ondas beta, ondas teta, tienen nombres específicos, y se las vio aparecer ahí como una propiedad emergente de la conexión. Eso nos quiere decir que es posible lograr eso. Creo que preguntaste además cómo se aplicaría en nuestro caso. Te cuento que, por ejemplo, en nuestro laboratorio podemos hacer esos cultivos neuronales de regiones específicas del cerebro de un insecto. Podemos tomar neuronas, por ejemplo, de lo que se llama el lóbulo antenal, que es la estructura responsable de codificar los olores. ¿Okay? Hay una estructura en el cerebro de los insectos, como en el tuyo, como en el de ustedes, que es aquella que clasifica los olores y dices, este es olor a sopa de la abuela, esto es cebolla, esto es ajo, esto es rosa, etcétera, etcétera. Es una estructura que tiene una conformación especial, en nuestro caso se llama bulbo olfactivo, ¿okay? Está hecho de subunidades que reciben el nombre de glomérulos y, digamos, para simplificar, cada glomérulo se activa para un olor diferente. Y la misma estructura existe en los insectos. Es más pequeña, hay menos glomérulos, pero también son glomérulos, y no se llama bulbo olfactivo, sino lóbulo antenal, porque los olores llegan por las antenas, simplemente. Pero se pueden cultivar esas neuronas y se puede estudiar, digamos, cómo se conectan entre ellas y ver qué tipo de procesamiento generan y qué tipo de activación. O sea, lo mismo, pero digamos a nivel de no de corteza cerebral, sino una estructura, es posible. O sea que efectivamente yo creo que esto es una investigación interesante que apunta ya no tanto a la parte, digamos, de inteligencia artificial, de sistemas artificiales, sino a poder reproducir en microescala, digamos, funcionamiento cerebral. Esto es posible, efectivamente. El resultado que vos describiste muestra que ciertas propiedades emergen. Y lo que yo te contaba a nivel de insectos también muestra que ciertas propiedades pueden emerger en estos microcircuitos. Sin embargo, estamos aún lejísimos de tener la complejidad entera del sistema, ¿no? Sí, yo retomo con esto último que dijo Martín. Lejos, lejísimos, más lejos todavía. Para dar una idea del grado de complejidad que hay inclusive en los organismos más simples o en parte de los organismos más simples, hace ya muchos años aprendimos una enorme lección. En un montón de laboratorios se estudiaba un microcircuito, un circuito de 40 neuronas que controlaba movimientos estomacales de un artrópodo, no importa cuál, con la idea de que conociendo cómo estaban conectadas esas 40 neuronas, íbamos a poder conocer efectivamente cómo funcionaba ese circuito, ¿sí? La gran lección que tuvimos es que aún conociendo con toda precisión cómo se conectaban esas neuronas con otras, no había otro grado de
complejidad más que se agregaba, que era que de acuerdo a la cantidad de neurohormonas que estaban, digamos, inundando el sistema en ese momento y las diferentes combinaciones de neurohormonas, se obtenían respuestas del circuito muy diferentes. ¿Sí? Con lo cual no es solamente conocer qué neuronas tenemos, cómo se conectan estas neuronas, cómo van cambiando, sino además tenemos el otro gran sistema de control, que es el control hormonal. ¿Sí? Con lo cual eso nos agrega un alto grado de complejidad. Yo cuando, acá tengo algunos alumnos que han cursado la materia, y cuando hacemos algunos trabajos prácticos donde registramos la actividad de neuronas del cangrejo, cuando le presentamos un estímulo, los estudiantes mueven la mano y la neurona responde, como lo tengo acoplado a un sistema de sonido, escuchan prrr, como si la neurona le respondiera. Yo siempre les hago hincapié en que es una situación muy particular la que nosotros tenemos, porque podemos hacer, por las características que tiene este animal, y por eso lo elegimos, registros en el animal que está completamente vivo, intacto, que sobrevive a estos registros, y le marco la diferencia con muchas situaciones en donde se estudia la actividad neuronal, en situaciones donde se cultivan neuronas o donde se hacen rebanadas de tejidos. Entonces siempre les digo, las neuronas no operan dentro de una caja de Petri en un cultivo aislado, ¿sí? Tampoco operan en una rebanada, porque les falta toda la neuromodulación que normalmente, o sea, operan dentro de un cerebro, ¿sí? Nosotros, un poco, digamos, vendiendo el modelo en el que yo trabajo, que podemos hacer estos registros en el animal intacto, o sea, con el cerebro y el animal, no solamente el cerebro, sino el animal intacto. Pero hay algo más que hay que agregar, y esto es una lección que yo aprendí no hace tanto tiempo, a partir de discrepancias con un colega que teníamos, que es que la situación en la que nosotros hacemos los registros es con un animal que está sujeto, porque no se lo puede por ahora estamos intentando hacer otro tipo de registros, pero por ahora, digamos, y la respuesta de las neuronas, cuando un animal está sujeto o cuando un animal está actuando, y más en el caso de neuronas que procesan información visual, es completamente distinta. Si un animal se está moviendo, la información visual que genera se suma, de alguna manera se integra con la información del estímulo que yo le estoy presentando, y su respuesta es completamente otra. El estado motivacional del animal, cuando un animal está... Y hay varios trabajos, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, hay un trabajo que marcó una gran diferencia, que es justamente de una argentina que lamentablemente la hemos perdido. Está como Martín, la hemos perdido metafóricamente, como lo perdimos a Martín también, que está en Portugal, en un instituto muy prestigioso, y ella publicó un paper hace unos cuantos años que fue de muy alto impacto, Eugenia Chape, porque mostró que en moscas la actividad de neuronas, que se suponen que eran de procesamiento muy básico, cambiaba completamente cuando la mosca estaba caminando, así la mosca estaba fija. Con lo cual, retomando, digamos, el problema de la pregunta, creo que lo que podemos contestar con estos sistemas de desarrollos in vitro, de crecimiento de neuronas y demás, son obviamente preguntas muy importantes, pero que están lejos de acercarse a los problemas de cognición o, si quieren, me tomo la licencia, inteligencia artificial. Creo que desde ahí, por ese lado, digamos, estamos muy, muy lejos de arrimar el bochín. Hola. Bueno, es pregunta deportiva, más que todo, como menciona el fútbol. Muchos equipos en Europa, por lo general, utilizan programas de inteligencia artificial, por ejemplo, CleverPath para identificar lesiones tempranas en los futbolistas, StatAge, que es importante igual para, más que todo, identificar la forma ofensiva de juego de un equipo. Bueno, mi pregunta es si es que existe un software de redes neuronales que identifique la manera de pensar de un jugador cuando patea un penal o un tiro libre. No tengo realmente idea sobre esa pregunta, pero sí te puedo contar algo. Siendo, como se dice, toulousain, o sea, de Toulouse,
Si hay algún, aparte de Eric, evidentemente un francés, aquí en la sala sabe que Toulouse no solo es conocida por Airbus y el buen vino y todo eso, por algo fundamental, que es como dicho a la manera francesa, el rugby o el rugby. Stade Toulousain es el equipo uno de los más potentes, campeón de Francia y múltiple campeón europeo. ¿A qué viene esto? A que Stade Toulousain y actualmente otros equipos como Stade Français, que es el equipo de París, etc., equipan a todos sus jugadores en todos los partidos con una serie de captores que no les impiden jugar, porque estamos hablando de un deporte de alto impacto, ¿ok? Y todos esos captores están registrando durante todos los partidos todo lo que hace cada jugador, ¿ok? Y conozco bien esto porque uno de mis grandes amigos, que es un investigador en París, trabajó en el desarrollo de esos captores. La idea es producir entonces esa información sobre cada jugador, no sobre qué piensa, eso es difícil decir, pero cómo se mueve y qué decisiones toma ante determinadas situaciones del juego. Y esa información está siendo utilizada hoy por hoy en los equipos franceses, al menos yo sé de rugby. No me extrañaría que en fútbol sea exactamente la misma información, pero no tengo acceso a esa información. Conozco lo del rugby por estar en contacto con estas personas. Y no es exactamente qué piensa, pero sí permite establecer el comportamiento individual del jugador y el comportamiento individual en un contexto colectivo para saber y predecir cómo se puede resolver tal o cual problema. Eso hoy por hoy está recontrautilizado en el deporte europeo, francés en todo caso. Los animales que tienen un número chico de neuronas y por lo tanto también de conexiones, son más eficientes, usan una fracción más grande de las conexiones que tienen, o es algo parecido a lo que pasa en el cerebro humano, que seguramente pierde, no sé, una fracción enorme de las conexiones posibles, ¿no? Porque yo no sé por qué tengo un recuerdo de haber escuchado alguna vez de que algunos pajaritos que tenían un cerebro que a veces se hace más chico o más grande, ¿no? O sea que me parece que debía ser más eficiente, ¿no? Sí, claro, lo que vos mencionás es justamente también el trabajo muy icónico, muy citado, de otro argentino que perdimos ya hace también muchísimos años, de Fernando Nottebohm, que demostró que en vertebrados había un dogma que se rompía, que era el que podía haber neurogénesis, generación de nuevas neuronas, en el caso de los canarios, todas las estaciones en las que los canarios, en la época de apareamiento, incorporan nuevas sílabas a su canto. ¿Sí? A diferencia de muchos otros pájaros que aprenden durante un determinado periodo y después mantienen el mismo tipo de canto durante toda su vida, los canarios en cada estación pueden incorporar, y eso estaba asociado a la presencia del nacimiento de nuevas neuronas. Ahora, lo que vos mencionás es una pregunta muy interesante acerca de la eficiencia con la que operan estos cerebros, porque la verdad es que llama muchísimo la atención cuando uno dice, bueno, una mosquita del tamaño de 2 milímetros, 3 milímetros, tienen 6 patas. Cada pata tiene 7 pedacitos, digamos, artejos, ¿sí? con articulaciones. Con lo cual, digamos, hay que tener un control para que se realice el movimiento correcto de 6 patas con 7 articulaciones, que es un desafío para cualquier, digamos, ingeniero llegar a organizar eso. Obviamente, esa mosca, si está en vuelo, ustedes ven que a veces la habrán visto, fijando a la mosca macho, persiguiendo a la mosquita hembra, que la enfoca y la puede seguir a pesar de toda la cantidad de información visual que se desarrolla. Imagínense montados en el cockpit, en la cabina de mando de esa mosca, la cantidad de vertiginosa información que les está llegando, y es capaz todavía de mantener. Hay innumerable cantidad de procesos que ese animalito está haciendo con ese cerebro tan pequeño, con lo cual no deja de sorprender cómo puede ser que tengan tanta eficiencia. Y ahí yo tengo, no sé, una interpretación, una hipótesis, y es que tal vez en esta historia evolutiva de los animales puede haber habido
un momento donde las estrategias de optimización se hayan separado en lo que hace a la línea de vertebrados y lo que hace a la línea de los animales invertebrados, donde en un caso se ponen más recursos y mayor redundancia en el sentido de poner más elementos, si se pierden algunos todavía se obtiene, y en otros hacer más chicos los sistemas, menos neuronas, pero con mayor capacidad de cómputo, por lo menos en el caso de alguna de las neuronas. Porque eso es lo que vemos muchas neuronas que tienen una capacidad de integrar diferentes modalidades sensoriales. Las neuronas que nosotros registramos, que se supone que no están muy alejadas todavía de la parte de información de procesamiento visual, integran información de los movimientos de las patas de los animales, ¿sí? Y guardan información de experiencias, guardan trazas nésicas y computan información binocular, cosas que bueno, obviamente existen en las neuronas también de los vertebrados, pero a veces está como, es una impresión, como más segregado, digamos, como más distribuido. Eso es lo que... Solo agregaría para ahondar más los paralelos de los que ya hablamos, que esto de lo que hablabas de la neurogénesis, es decir, la generación de nuevas neuronas en el cerebro de los canarios, que fue el primer lugar donde se encontró, luego ya se sabe que en todos los cerebros mamíferos, contrariamente a lo que se decía, ustedes saben, siempre se decía, bueno, nacemos con una cantidad de neuronas, aumentamos hasta la adolescencia y a partir de ahí las perdemos, eso es falso. ¿Okay? Hay puntos específicos del cerebro de mamíferos donde constantemente estamos generando nuevas neuronas. El hipocampo, concretamente, una región del hipocampo, se llama así porque tiene una forma de caballito de mar, están los lóbulos temporales aquí y acá, y que, y que se puede aumentar o disminuir esa neurogénesis con enriquecimiento sensorial, con estimulación cognitiva, etc. Pero volviendo al tema, es ahí donde llama la atención. Daniel habló del tema de la neurogénesis en los pájaros relacionados con el canto. La misma neurogénesis se encontró en un insecto que canta, decime cuál, y relacionado con también el periodo de apareamiento estacional, como él te explicó, lo mismo que pasa en los canarios se encontró en un insecto. A ver, ¿cuál podría ser para todos? Grillos, muy bien, exactamente, lo mismo. O sea que no es una construcción exclusiva de vertebrados. No estamos diciendo que ocurre en todos los insectos, pero sí el fenómeno ha sido identificado y en forma muy parecida. Por cuestiones de tiempo tenemos dos preguntas muy cortas, una la de Rami y otra la de la señora. Bueno, primero la señora. Sí. Espera un segundo que te llegue el micrófono. Mucha presión te vamos a poner. Es que me siento muy motivada. Siendo una bisnieta de uno de los dos belgas que trajeron la paloma mensajera al país, Argentina, quisiera saber si tiene alguna información acerca de las palomas mensajeras en sí. Gracias. Las palomas mensajeras son muy estudiadas en neurociencias, concretamente por el tema navegación espacial. Existen varios grupos, por ejemplo, hay un grupo en Alemania de unos investigadores, una pareja de investigadores muy famosos, son esposos de apellido Wilczko. Y ellos efectivamente han estudiado todos los procesos de navegación, la memoria espacial, etcétera, con resultados sumamente sorprendentes que tienen que ver nuevamente con el impacto humano. Por ejemplo, siempre se dijo que las palomas tienen una memoria espacial particular que les permite retornar siempre al lugar y siempre se preguntó cómo se hacía. Había muchos resultados de hechos reales que muestran que utilizan el campo magnético terrestre para guiarse y que en función de detectar, digamos, variaciones en el campo magnético van retrasando su ruta. Ahora se encontró algo mucho más divertido que tiene que ver con el impacto humano. Se vio simplemente que lo que hacen es seguir autopistas. Es muy gracioso. Y eso muestra hasta qué punto la estrategia del animal se va adaptando a la modificación ambiental producida por el ser humano, ¿no? Puede dar un resultado también interesante. Sobre la parte de inteligencia artificial o biónica o robótica, lo que estamos hablando, no conozco resultados al respecto por ahora de ese tipo, así que te podría responder esto por ahora nada más.
Última pregunta y terminamos. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy linda la charla. Me quedé por ahí, en la parte introductoria. Martín, vos hablaste de conectómica, hablaste de complejidad de los sistemas nerviosos que parecen tener mayor cantidad de neuronas mientras más complejo es la especie, el individuo. Y por ahí un poco en relación a la pregunta que hizo la señora recién, me preguntaba si estas operaciones básicas o mínimas como registrar la existencia del cero, la adición, la sustracción, que contaste que incluso insectos son capaces de tenerlas, digamos, están detrás de un patrón de, no sé si se sabe, pero si hay patrones de conectividad mínimos y comunes que subyacen a estas operaciones comunes entre las especies, o se espera que esos patrones de conectividad sean tan complejos como complejo es el sistema nervioso de la especie que lo hace. Es una decisión inteligente. Gracias, Rami. Bueno, presento a Ramiro, que es mi compañero de mesa en la Facultad de Medicina. Tengo el placer de compartir la mesa con él en el laboratorio que me recibe gentilmente cada año cuando vengo aquí en el mes de agosto a trabajar. Así que, y que está haciendo de hecho un trabajo muy lindo sobre memoria y cómo los ensayos que se acercan uno entre otros cuando uno entrena al animal afecta a la formación de la memoria. Y está Pablo también, que trabaja en el mismo tema. Pero Rami, entonces sobre tu pregunta sobre los circuitos, si hubiese circuitos esenciales para la resolución de problemas complejos en el cerebro, evidentemente es difícil responder esta pregunta, pero sí personalmente creo que hay ciertos patrones básicos que tienen que ver con la presencia en estructuras típicas relacionadas con la cognición de alto nivel, tanto en el cerebro de mamíferos como el cerebro de insectos. Tomo, por ejemplo, el hipocampo, del que hablamos hace un rato. Tomo el cuerpo pedunculado, mushroom body, de los insectos, del que hablamos hace un rato, que son la presencia constante y recurrente de loops o circuitos de retroalimentación negativa que controlan la actividad de la estructura. Esto se ve típicamente en esas estructuras, no necesariamente en todos lados. Es decir, tenemos una estructura cerebral que es responsable de un tratamiento de alto nivel, ¿okay? El hipocampo, formaciones de memorias especiales, el cuerpo pedunculado, también formaciones de memoria a largo término en los insectos. Y típicamente tenemos que llega la información, obviamente, de diferentes lugares, que va a salir para ir a centros motores que van a determinar cuál es la respuesta, pero tenemos además que esa información está siendo tomada por otras neuronas que vuelven a la entrada y la retroalimentan negativamente y la controlan. Hay un sistema de retrocontrol inhibitorio típico que utiliza en todos los casos un neurotransmisor que bien conoces, que se llama GABA, y que entonces produce inhibición local y control. Este control me parece esencial para que evitar que un animal, sea un insecto, sea un vertebrado, responda en forma irrelevante y a cualquier cosa, sobre todo cuando se trata de tareas cognitivas que exigen atención y respuestas medidas y adaptativas. Entonces, por ejemplo, no sé si existen circuitos comunes típicos de la cognición en todos lados, pero sí te puedo decir que estos loops, estos circuitos de retroalimentación negativa son característicos en vertebrados y en invertebrados en estructuras relacionadas con aprendizajes y memorias. Bueno, muchas gracias por venir. Voy a contar dos cosas. Primero, agradecer la presencia de los oradores, de Martín y de Daniel. Agradecer que vinieron un montón de personas que hicieron muchísimas preguntas. Agradecer al C3, a la Secretaría, a la Embajada. También contarles que el próximo 17 de octubre va a suceder el próximo Café de las Ciencias, que tiene que ver con el estómago, si es el segundo cerebro. Ahora que estás comiendo, me confirma que es el primero. Y por otro lado, antes de despedirme, quiero cerrar con una reflexión, ya que estuve acá disfrutando de la charla. Digo, está bueno,
yo no miro muchas series, ni mucha tele, y todo el tiempo me dicen, che, qué buena serie, todo lo reflejan a serie de Black Mirror, las abejas, yo qué sé. Digo, este tipo de charlas, tener estos momentos, venir a pensar de cosas distintas, es mucho más saliente que ver una serie, porque a mí me dispararon un montón de preguntas que no tenía en la cabeza, pese a trabajar en el tema. Así que está bueno quedarse con esa sensación de felicidad, de aprender cosas distintas, de tomarse ese espacio. Es un momento del día que casi siempre estamos haciendo rutina, así que venir a un lugar distinto es como, está buenísimo.